días o buenas tardes, de donde nos estén escuchando. Un placer saludarlos a todos, un placer que estén aquí con nosotros en estos nuevos podcasts dedicados al curso intensivo Davidson Messman, que es enfocado en diabetes, endocrinología y enfermedades cardiometabólicas, el cual se realiza todos los diciembres, ya hace 28 años en Miami. Y hoy tenemos el gusto y el honor de estar con la doctora Ileana Hurtado. La doctora es cardióloga y en estos momentos se desempeña en la Universidad de Miami. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, tardes. Muy bien, gracias. Buenísimo. Em, pues nada, doctora, vamos a empezar un poco que nos cuentes sobre ti. Ujú. Vemos bueno, eres muy lograda profesionalmente. Cuéntanos un poco de dónde vienes, dónde estudiaste, tus masters o PhDs que has hecho y qué te llevó, ¿no? a esta especialidad. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación en este podcast. Para mí es un placer estar aquí hablando de temas que tanto me gustan y me apasionan. Por mi parte, bueno, yo soy guayaquileña. Nací en Ecuador, hice mis estudios de medicina en Ecuador y después vine aquí a los Estados Unidos a entrenarme. Me entrené en medicina interna en el Albert Einstein College y de ahí seguí con cardiología general en Ohio. De ahí continué con otro fellowship en West Virginia University, que fue de Interventional Cardiologist, que fue lo que me dio bastante, me apasionó bastante sobre procedimientos mínimamente invasivos. Y finalmente estudié en la Universidad de Yale en Connecticut. Me hice una especialización de intervencionismo periférico, endovascular, para tratar de ver cardiología y todo lo que se hace en la parte vascular como un completo, ¿no? Como lo más completo posible, no solamente el corazón, pero todo el cuerpo, ¿no? Fantástico, espectacular. Eh, Gracias. un poquito, háblenos un poco, doctora, del trabajo actual que haces en la Universidad de Miami. Bueno, en estos momentos soy una assistant professor en la Universidad de Miami. Mayormente en mi programa vemos pacientes de cardiología y tratamos también pacientes para prevención de cardiometabólica. Mayormente mi niche es en intervencionismo periférico endovascular. Entonces, yo veo un gran espectro de pacientes con aterosclerosis, con grandes factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes. También tratamos pacientes con hipertensión. En mi niche es hipertensión resistente, donde tenemos nuevos métodos para tratar de ayudar a esos pacientes también. Fantástico. Y hablando un poco sobre pues nuestra comunidad latina, Ujú. cuéntanos un poco sobre un poco la demografía de los pacientes que ven ustedes en la Universidad de Miami. Suelen recibir muchísimos pacientes desde Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, estamos en Miami-Dade County, obviamente para nosotros la comunidad hispana es muy alta, pero también recibimos bastantes pacientes de Sudamérica y también del Caribe que vienen aquí a cuidarse, a hacer diferentes tipos de tratamientos invasivos o no invasivos que a veces no tienen dentro de nuestros países, ¿no? Yo soy de Ecuador, pero sí, tenemos bastantes referidos de Sudamérica, especialmente por el problemas como intervencionismo, como problemas como para poder tratar y hacer procedimientos, ¿no? Mínimamente invasivos. Ok. Y en cuanto a las incidencias, ok, un Ujú. poco pues el perfil o el cuadro médico de los pacientes que ustedes reciben allí, ¿ves muchísima diferencia con todas las incidencias que de repente hay en Latinoamérica, sea por diferentes hábitos alimenticios o sea por otra causa? Bueno, aquí yo creo no se diría tanto la diferencia, pero yo creo que por lo menos la comunidad hispana siempre la hiperlipidemia, la hipertensión es preponderante. Tal vez en Miami un poco la parte del ejercicio y la dieta es un poquito más estricta. Hay un grupo que a veces sí es mucho más este, estricto con su dieta, tal vez es comparado con nosotros en Sudamérica, como que tenemos comida tan rica, tan buena, pero a veces necesitamos apretarnos un poquito el cinturón, pero Ujú. yo creo que mayormente la comunidad hispana entre Sudamérica y cuando vienen acá es la misma, las mismas comorbilidades, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, exactamente. Pero si notas que de repente haya más
campañas de prevención en Estados Oh, Unidos sí, sí, y qué te encantaría ver en absolutamente. Latinoamérica que cambie en cuanto de repente al tema de prevención? Sí, bueno, lo que me gusta, por lo menos en mi práctica, es, por ejemplo, cuando nosotros vemos pacientes cardiometabólicos. No solamente lo vemos como solamente cardíacos, solamente obesos, solamente hipertensión, lo vemos como un todo, ¿no? Antes, por ejemplo, pensábamos en el paciente diabético. El paciente diabético solamente nuestro gol era controlar la glicemia, pero ahora es mucho más allá. Tratamos de hacer prevención de cualquier tipo de evento, como por ejemplo un infarto, un stroke, enfermedades periféricas. Entonces, aquí hay mucho awareness, hay muchos recursos en que le hace que llaman la atención a los pacientes para que sean más preventivos más que Claro, curativos, ¿no? claro, Entonces, y no solamente, por ejemplo, el paciente diabético es visto nada más por el endocrinólogo, es visto por el cardiólogo, por el primary care provider. Entonces, es toda una multiespecialidad que tratamos a un solo paciente. claro. Me gustaría que eso pasara también en nuestros países, ¿no? Sería muy bueno. Claro que sí. Y un poco en cuanto a lo que es tu conferencia y tu Ujú. intervención o intervenciones que vas a tener en el curso, eh, eh, ¿a qué van dedicadas? Por mi parte, yo voy a hablar sobre el tratamiento del paciente cardiometabólico desde la vista de un cardiólogo, ¿no? Como nosotros vemos, por ejemplo, en el momento que estoy en mi clínica, vemos a un paciente diabético, cuando la diferencia entre ver un paciente diabético y un paciente no diabético, ¿en qué nos enfocamos más? ¿En qué tratamos de ser más agresivos o no en ese paciente diabético? Voy a hablar sobre las guías de tratamiento cardíacas. Actualizadas obviamente en el 2026 para pacientes diabéticos y vamos a hablar bastante de casos. Voy a presentar varios casos reales para tratar de no solamente hablar de la parte académica y las guías, sino también de hablar de qué es lo que pasa en la vida real cuando tenemos el paciente al frente de nosotros en nuestra clínica. Fantástico. Y estas guías, que obviamente pues siempre salen de Estados Unidos o de sociedades de Estados Unidos, ¿aplican también en Latinoamérica? Absolutamente, sí, Okay. absolutamente, absolutamente. Yo creo que deberíamos de expandirlas y tratar de, como dirían aquí, embrace it, porque son guías que han sido demostradas, que han sido probadas, que mejoran el outcome de los pacientes, que bajan los riesgos de cualquier tipo de complicación en los pacientes. Eh, yo creo que sí, definitivamente se aplican. Lo único es que nosotros tenemos que aumentar el awareness y ser más conscientes, por lo menos en el awareness en la parte de Sudamérica, en los pacientes sudamericanos Claro que y del sí. Caribe. Y si les quieres enviar un mensaje a todos los que nos están escuchando, que obviamente pues son tus colegas en Latinoamérica, muchísimos han venido porque obviamente pues el curso ya está en su edición número 28, o animar a los que nunca han venido. ¿Qué les puedes decir? Bueno, para mis colegas latinoamericanos, mi invitación para que vengan, y hay muchas razones. Primero, van a estar actualizados en todas las guías, ¿no? En la parte académica. Segundo, que van a haber múltiples especialidades. No solamente se va a hablar de endocrinología, se va a hablar de cardiología para el paciente diabético, de nefrología, de medicina vascular. Entonces va a ser una multiespecialidad. Vengan, actualicémonos y yo creo que una de las partes también más importantes es conectémonos, ¿no? Conectémonos en la parte académica, que eso siempre es gratificante en esta carrera. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, doctora Eliana. Ha sido A ti. un placer hablar contigo hoy. Y bueno, otra vez una cordial invitación a todos y a todas para que asistan a este curso. Va a ser del 9 al 12 de diciembre en el Hotel Hilton Aventura en Miami. Y bueno, a continuación pues ya les dejamos todos los enlaces para realizar sus inscripciones. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted.